carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el No hay poder. vencidos ni vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su Tanto legítima. usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. Entiendo el clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de las manos. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡Loco, devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueda frente a una Política plaza como creyendo en esta. valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su territorio. Nunca más al Estado Nacional del país. Muy bien, muy buenos días, 10:39, casi y 40 de esta mañana de miércoles 19 de mayo. Comenzamos recién ahora la programación porque hace minutos escuchábamos palabras en la conferencia de prensa de nuestro gobernador Gustavo Valdés confirmando distintas medidas que se van a comenzar a tomar en toda la provincia y en específico en algunas localidades con respecto a la situación epidemiológica alarmante que estamos viviendo, no solamente en nuestro municipio con números realmente muy altos, sino en un par de localidades más, las cuales se encuentran en fase 2 y fase 3, que de vuelta, números muy altos, mayores a 90 positivos activos. Algunas localidades como la nuestra incluida tienen más de 200 activos, son números realmente muy altos. Y lo que preocupa es que ahora la circulación y la mayor cantidad de casos positivos están dados en un grupo etario mucho menor, es decir, en los adolescentes, en los jóvenes, en personas menores a esa edad, si se quiere, del grupo de riesgo, pero no así la están pasando muy mal en cada uno de sus pronósticos, en cada uno de sus internaciones. Lo vemos en el hospital de campaña, son números que no bajan. Entonces se tuvieron que tomar medidas. Seguramente vamos a tener una que otra nota publicada en el portal dando detalle exacto de estas medidas, pero vamos a comunicarlo nosotros con lo que escuchamos recién de la conferencia. Como primera medida, se suspenden las clases presenciales en las localidades de Goya, Mercedes, Capital, Paso Los Libres, Curuzú, Montecaseros, Mocoretá, Juan Pujol, Santa Rosa y Esquina, sin clases presenciales hasta el 31 de mayo. El argumento principal que daba nuestro gobernador es que ellos son conscientes de la importancia de la presencialidad de las clases, son conscientes de todo lo que tiene que ver con la presencialidad y lo defienden y lo seguían defendiendo a pesar de todas las medidas que se tomaban a nivel nación. Pero ahora lo que ocurre es la movilidad que generan estas clases presenciales, que los padres, los tutores se tienen que trasladar hasta el lugar, así los docentes, personal de limpieza, autoridades, los chicos, y genera mucha movilidad en la vía pública. Entonces ahora con estas nuevas medidas, lo que están buscando es esto, reducir casi al 100% la movilidad en la vía pública. Entonces, las clases presenciales suspendidas hasta el 31 de mayo en nuestra localidad incluida. Las otras localidades donde se van a seguir tomando medidas que corresponden a este gran pico que tienen: Mercedes, Capital, Paso Los Libres, Curuzú, Cuatiá, Montecaseros, Mocoretá, Juan Pujol, Santa Rosa, Esquina y Goya van a tomar estas medidas con respecto a sus picos. Toque de queda de 0 horas a 7 de la mañana, corresponde a una medida que nosotros ya la tenemos vigente ya hace más de un mes, pero se anexa una hora más. Reuniones sociales y familiares siguen prohibidas, de vuelta es una medida que nosotros ya la estábamos viviendo prácticamente, pero nos sumamos a esta decisión que se toma a nivel provincial. El cierre de comercios hasta las 21 horas, otra medida que ya sabíamos. Los gastronómicos también van a tener que seguir trabajando hasta las 00. Recordemos que todas estas medidas van a estar vigentes hasta el 31 de mayo. Después, actividades deportivas y gimnasios también se suspenden hasta el 31 de mayo.
Creemos nosotros, es una hipótesis personal, que viendo que ahora se están produciendo muchos más brotes de contagios dentro de lo que son los grupos jóvenes, por ahí todo lo que tiene que ver con las canchas, por ejemplo, no solamente la de fútbol, porque siempre los mandan al frente, pero cualquier deporte o el gimnasio, sabemos que por ahí recurren mucho más personas jóvenes. Entonces, capaz es por eso uno de los argumentos fundamentales para cerrar estas actividades deportivos, gimnasios, salones de danza, seguramente van a estar incluidos, de yoga, etcétera, suspendidos hasta el 31 de mayo. Esta información la vamos a confirmar seguramente durante la mañana con alguna resolución, con algún tipo de documento oficial en el cual se detalle cuáles son las actividades. Pero conociendo cómo se toman estas medidas, reconocemos que son todas las actividades recreativas, deportivas, que tienen que ver con la salud física, por así decirlo. Después, todas estas localidades son las cuales se encuentran en fase 2 y 3, todas tienen más de 90 casos, algunas arriba de los 150. Voy a volver a repetir cuáles son las localidades: Goya, Mercedes Capital, Paso de los Libres, Curuzú, Cuatía, Montecaseros, Mocoretá, Juan Pujol, Santa Rosa y Esquina. Acá lo que más impacta sin duda es la lamentable noticia de las clases presenciales, porque es algo que se defendió. Nosotros lo defendemos como provincia, se defendió en su momento, pero evidentemente las circunstancias no dan para que esto siga en pie. Pero ya vamos a tener mucha más información en detalle, más que nada, sobre todo esto. Vamos a continuar nosotros, en minutos vamos a tener la conexión con la conferencia de prensa que va a brindar el municipio respecto a todo lo que tiene que ver con el equipo de economía, que sí iba a ser presencial, pero se optó por hacerlo vía Zoom. Seguramente sea para preservar un poco estas medidas de distanciamiento, así que en minutos vamos a estar conectados con eso, pero antes vamos a aprovechar el tiempito que nos queda y vamos a seguir con nuestra programación. Vamos a comenzar con el parte provincial sobre la situación epidemiológica de Corrientes. Se confirman los números, lo que decíamos recién, 6.000 hisopados en las últimas 24 horas. Si no me equivoco, es la primera vez que tenemos tantos hisopados en una jornada. Realmente no recuerdo haber leído algún parte provincial con tanta demanda de hisopados. Y esto tiene que ver con la situación del interior y lo rápido que están subiendo los casos, tanto en capital como en distintas localidades del interior, que son las cuales leímos hace minutos. 734 casos nuevos en toda la provincia, de un total de 6.002 hisopados. Vamos a leer el detalle. Capital, 248, vuelven a subir los casos en capital, que tanto tiempo se mantuvieron bien. Paso de los Libres, 87 casos, Curuzú, Cuatía, 74, Santo Tomé, 53, Goya, 52, Mercedes, 36, Montecaseros, 31, Esquina, 30, Santa Rosa, 17, San Roque, 15, al igual que Mocoretá, Ituzaingó y Bellavista, 9 casos nuevos, 8 en San Lorenzo, 7 en Bonplat, 6 en Riachuelo, San Luis del Palmar y Saladas, 5 casos nuevos en Colonia Libertad, 4 en Santa Lucía, 3 en Juan Pujol y Virasoro, 2 en Empedrado, Itatí y San Cosme, y las localidades de Burguyá, Lievin, Concepción y Tatacoa presentan un positivo nuevo. En total, 2.842 activos en toda la provincia, números muy altos. El total de fallecidos hasta la fecha, 732 correntinos. El informe del hospital de campaña, 243 pacientes internados con COVID-19 positivo, 195 en clínica general, 48 en unidad de terapia intensiva. Se dieron 34 altas médicas y 14,66% de los respiradores se encuentran ocupados. Vamos al informe epidemiológico del Hospital Regional Goya. De vuelta, números que no bajan. 52 casos positivos nuevos, se trabaja en la trazabilidad de ellos. 5 pacientes derivados del hospital de campaña. 15 altas epidemiológicas, Goya, 287 casos activos. Se vuelve a hacer esa aclaración que tenemos en la parte de abajo de los activos. Goya sin circulación viral comunitaria.
El día de hoy tenemos entendido que se reúne el comité de crisis del municipio alrededor de las 12 horas del mediodía, así que veremos qué noticias corren por nuestro lado. Mucho no puede cambiar, son medidas provinciales las que se están tomando con respecto a la circulación en vía pública, prácticamente es eso lo que se quiere evitar. Cierre de gimnasios, actividades deportivas, las clases presenciales suspendidas, el toque de queda, el cierre de comercios a las 9, cierre gastronómicos a las 0 horas. Son todas medidas que se toman alrededor de esta decisión de bajar la movilidad en vía pública. Vamos a ver de todas formas cómo sigue toda esta historia. Vamos a continuar con noticias de nuestro municipio. En nuestros pequeños minutos que nos quedan, vamos a ver un fragmento de la entrega de microemprendimientos en el municipio de Goya. Nuestro rol, así como la municipalidad acompaña y a través de la Dirección de Promoción Social, acompaña con el microcrédito, nosotros creemos que además de las herramientas en general, es necesario capacitarse o tener apoyo para cuestiones que tienen que ver con cómo vender o cómo promocionar su emprendimiento o cómo gestionarse o cómo calcular los costos o cómo hacer alianza con otros emprendedores. Y para ese rol o para trabajar sobre esos aspectos estamos en el Club de Emprendedores en Colón 871 todos los jueves, que a través de Sonia lo pueden ir reservando. Todos los jueves a las 8 de la mañana estamos recibiendo a los miembros de Emprendedores Goyanos para contarles un poquito más de lo que hacemos y cómo se pueden integrar en las actividades del club. Superamos los 250 microemprendimientos, lo que es muy importante para nosotros porque se nota trabajo en equipo y la apuesta que hace el municipio para poder ayudarlo a ustedes a crecer en sus emprendimientos. Saben que cuentan con el apoyo del municipio para lo que sigue después de ahora, para más capacitaciones a través del Club de Emprendedores y también a través de la municipalidad y la provincia en estos 60 talleres, como dijo Mariano, que estamos arrancando, que entre la semana pasada y esta semana vamos a superar los 25 talleres iniciados ya en los distintos barrios y eso es algo que es bueno, que es importante y que lo hacemos para ustedes. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar pedir disculpas por la demora que tuvimos, estábamos ahí en una reunión. La verdad que bueno, estamos muy contentos porque la verdad que este programa viene funcionando muy bien, viene creciendo semana a semana. La verdad que vemos que hay una gran expectativa de los emprendedores locales que tenemos. Vemos en cada recorrida que hay muchos emprendedores, muchas emprendedoras dentro de la ciudad y que bueno, que esta herramienta que nosotros le estamos planteando es de gran utilidad porque lo que genera principalmente, que es lo que nosotros queremos, es potenciar el trabajo que hacen ustedes. La verdad que tenemos un buen equipo armado, bueno, está Sonia, está Luciano, está Lourdes de la Caja Municipal. Estamos largando ya desde la semana pasada los talleres de oficio que estamos haciendo en las distintas zonas de la ciudad. Hoy estuve mirando que me pasó Sonia todo el cronograma de esta semana. La verdad que hay un montón de talleres que se van a lanzar esta semana, que la verdad que para nosotros es muy importante porque bueno, esa también es otra pata más que tiene el programa de Emprendedores Goyanos, que son los talleres de oficio dentro de la ciudad, que nos permiten también acompañar de esa manera, capacitando el recurso humano que tenemos dentro de la ciudad. También quiero remarcar que es muy importante también en este trabajo lo que hacen los presidentes barriales, el Consejo Plenario Vecinal, la coordinación del Consejo Plenario, que son los que nos permiten que nosotros podamos articular estos talleres y la verdad que están haciendo un gran trabajo y refleja un poco el trabajo en equipo que nosotros venimos haciendo. La verdad es que es un verdadero logro que a pesar del momento que vivimos, de la pandemia, las dificultades que hemos tenido este año y medio que ya pasó de pandemia, tengamos la posibilidad de seguir entregando estos microemprendimientos. El objetivo, no sé si lo dijiste Mariano, pero el objetivo de la próxima gestión tiene que ser pasar los 1000 microemprendimientos.
Eso significará 1000 puestos de trabajo en primer lugar. 1000 personas que van a poder sustentarse ellos mismos. 1000 personas que van a poder sustentar a su familia. O sea, el impacto no es solamente sobre una sola persona, sino sobre toda la familia. Sobre 4000 personas puede llegar a ser. A través de la Caja Municipal de Préstamos, a través de la Dirección de Promoción Social, Desarrollo Humano, todos juntos logrando que la gente pueda sustentarse sola. Eso es lo que pretendemos. También el agradecimiento a todos aquellos que de una manera u otra colaboran con la capacitación y la formación del recurso humano, porque también es cierto que es necesario que haya capacitación y formación para poder manejar, para poder vender, para poder mejorar su productividad, para, en definitiva, poder salir adelante. Esa capacitación y esa formación es también muy, pero muy importante. Así que al Club de Emprendedores, a las capacitaciones en los barrios, a todo el mundo, muchísimas gracias por este esfuerzo que hacen desde la Municipalidad de Goya para que los goyanos puedan tener trabajos, emprendimientos que les permitan parar la olla todos los días y darle de comer a su gente. Nada más. Muy bien, ahí veíamos entonces este gran apoyo a aquellos emprendedores que buscan seguir saliendo adelante a pesar de toda la situación que estamos viviendo. Recordemos, no podemos evitar decirlo, entendemos las circunstancias, entendemos las medidas, entendemos los argumentos, todo está perfecto. Pero no podemos evitar decir que atrás de cada una de estas medidas hay gente que sigue trabajando. Y tiene que seguir trabajando y tiene que seguir subsistiendo, por así decirlo, buscar la manera de poder hacer algo que le sirva. ¿Y qué pasa con aquel que justo este año decide emprender, o el año pasado, por ejemplo, y tiene estas medidas que constantemente lo están trabando? Son pequeñas cuestiones que además nosotros lo escuchamos y creo que más de uno pensará de la misma forma. De vuelta coincidimos con los argumentos, no es que estemos diciendo que están mal tomadas las medidas, además quiénes somos nosotros para decirlo, pero son pequeñas cuestiones que a uno lo dejan de esta forma. Además justo mediado de mes, son todas cuestiones que se van sumando. Vamos a ver ahora cómo responde la sociedad, que también es un punto muy importante. Seguramente esta semana va a ser clave en todos estos sectores. Más que nada, por ejemplo, la educación, que también van a tener que ver de qué manera van a poder solucionar esto de la virtualidad 100%, que no se estaban manejando así. El tema de los gimnasios, las actividades deportivas, son todas cuestiones que las vamos a tener que ir viendo ahora sobre la marcha. Pues yo creo que no lo esperaban. Más que nada, en nuestra ciudad no lo esperábamos, por el tema de que nosotros estábamos en una fase 2, ya desde el 16 de abril estamos con medidas de fase 2, y aún así los gimnasios estaban abiertos, actividades deportivas permitidas, todo lo que tiene que ver con recreación y demás. Entonces uno por ahí no lo esperaba, pero evidentemente las condiciones estaban dadas para tomar esta decisión. Y es un poco en respuesta a lo que nosotros venimos diciendo esta semana, y la semana pasada también comenzamos a decirlo, que en Goya no bajamos los casos y no hay forma de bajarlo. No bajamos de esta brecha de los 200, 270 casos, es el rango en el cual nos estamos manejando hace semanas. Usted me va a decir, de vuelta, lo mismo que planteaba ayer. Al comienzo de abril, cuando se tomó la primera decisión, se confirmó la resolución que avisaba y notificaba de estas medidas, teníamos 300 y pico de casos activos. Bajamos a 200, es cierto, pero ahí nos mantuvimos, y es la famosa meseta que todos los especialistas hablan. Y evidentemente es mucho más complicada de bajarla de lo que parecía. Pero bueno, como decimos, son todas cuestiones que las vamos a tener que ver de ahora en adelante. En minutos va a empezar la conferencia del sector económico del municipio, así que nos quedamos sin tiempo prácticamente de programa, pero mañana vamos a ampliar muchísimo más la información, vamos a estar en contacto con distintas personas de los distintos rubros para
saber qué opinan. Creo que todos conocemos sus opiniones, que no van a estar de acuerdo con la decisión, pero aún así nos interesa mucho saber cómo se van a empezar a trabajar de ahora en más y ver cómo seguimos hasta el 31 de mayo. Son noticias súper tristes y nadie las quería escuchar, pero de vuelta volvemos a la base de que evidentemente es lo que necesitamos para poder reducir los casos, que estamos bastante altos, y no somos solamente nosotros, sino muchas localidades del interior. Entonces por eso se toma la decisión desde el gobierno de la provincia. Vamos a ver una pequeña nota también de información que no queremos escuchar, pero aún así es necesaria. La canasta básica volvió a subir en abril y una familia necesitó 62.958 pesos mensuales para no ser pobre. Vamos a ver de qué se trata. Tenemos los datos de la canasta básica total, o sea, cuánto necesitó una familia en abril para no ser considerada pobre. Les cuento, casi 63.000 pesos necesitó una familia en abril para no ser pobre. Esto es lo que mide, obviamente, la línea de pobreza. ¿Pero quién gana eso? Bueno, es una buena pregunta, porque me estuve fijando, Sandri, a ver cuánto estaba más o menos el salario formal que se mide en el RIPTE. Bueno, el RIPTE más o menos te da eso cuando le descontás, o sea, mide salario bruto, le descontás lo que se descuenta para sacar el salario neto y te da más o menos eso, el ingreso de un trabajador formal hoy. O sea que, para no ser considerada pobre, una familia de base deberían trabajar los dos integrantes adultos. Claro. ¿No? Bueno, y un salario mínimo, ni nos vayamos al salario mínimo porque lo tenemos en 23.500 pesos más o menos. O sea, ni una canasta. O sea que de si alimentos, los dos así cobran un mínimo, en el mejor de los casos que los dos trabajen, ¿no? Porque esto también hay que decirlo, pero en el mejor de los casos que los dos trabajen, si los dos cobran un mínimo, tampoco llegás. Tampoco llegás, totalmente. Bueno, un hogar de cuántos integrantes además necesitó 26.677 pesos para no ser considerado indigente. Esto es la canasta básica alimentaria. Y acá me quiero detener, Sandri, porque mirá lo que aumentó en un año la canasta básica alimentaria. 49,1%, por encima de la inflación interanual, que recordemos que fue más o menos del 46%. O sea, tenés los alimentos subiendo casi un 50% en el año. Todo está por encima de la inflación, ¿te das cuenta? Todo está por encima de la inflación, totalmente. Igual los consumidores nos damos cuenta de estos números que vos decís, porque digo, vas al supermercado, mirás un precio, lo miraste la semana pasada o lo viste el mes pasado y no lo podés creer lo que estás pagando. Claro, claro, totalmente, totalmente. Bueno, les cierro con estos dos datitos. Canasta básica total para una sola persona, 20.375 pesos, aumentó 3,4% en el mes, por debajo de la inflación en el mes, por lo menos, Sandri, por debajo de la inflación en el mes, por lo menos. Interanual, o sea, abril contra abril, 47,8%, por arriba de la inflación. Canasta básica alimentaria para una persona, 8.633 pesos, son los que necesitó una persona para no ser considerada indigente. Claro, y escúchame, la canasta básica, ¿qué contempla? Canasta básica alimentaria contempla solo alimentos. Claro. Canasta básica total contempla alimentos y algunos servicios más. Por ejemplo, tus tarifas, algunos otros gastos que tengas en el hogar, ¿sí? Que contempla no solamente alimentos, sino también todo lo demás que necesitas para vivir, ¿no? O sea que esta de 63.000 pesos te contempla también los impuestos. Por ejemplo, te contempla en realidad todos los gastos, sí, que tenés en un hogar para poder vivir, ¿sí? Con ese dinero vos deberías no ser considerado pobre, pero bueno, la verdad es que cada día está más difícil. Gracias, Sofía. Gracias. Muy bien, 11:02 de esta mañana de miércoles 19 de mayo. Vamos a una pequeña pausa publicitaria y seguramente cuando volvamos ya estemos conectados a la conferencia que va a brindar el equipo de economía del municipio con respecto a la situación justamente de nuestra ciudad. Ya volvemos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria,
oxigenoterapia domiciliaria. El doctor Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el doctor Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en imágenes médicas doctor Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. El Hospital de Campaña cumple un año al servicio de nuestra salud. Es el más grande y moderno del país y atiende gratuitamente. Cuenta con áreas como clínica médica, internación, terapia, quirófano, neonatología, gabinete psicológico y apoyo kinesiológico, así como servicios de laboratorio, rayos, tomografía y farmacia. En 365 días, aquí atendimos 4.283 pacientes, de los cuales 3.619 se recuperaron completamente. Además, solo aquí realizamos más de 16.000 hisopados. El Hospital de Campaña cuenta con más de 1.000 trabajadores altamente capacitados en la atención de pacientes con COVID-19 y vio nacer 43 niñas y niños. Pero eso no es todo. También realizamos investigaciones de tratamientos con ivermectina, plasma convaleciente, suero equino y PCR isotérmico. Por otra parte, en el call center, que funciona las 24 horas, respondimos más de 250.000 llamadas de asesoramiento y seguimiento. El hospital tiene 1.000 camas, 300 respiradores hechos en corrientes y un tanque de oxígeno de 30.000 litros. En esta tercera etapa, estamos incrementando la disponibilidad de camas en los sectores de internación y terapia, así como construyendo un área de atención post-COVID para quienes hayan superado la enfermedad. Hospital de Campaña. Orgullo de los correntinos. Si tenés síntomas. Si tuviste contacto estrecho. Para recibir tu alta post-COVID. Si no pudiste inscribirte en el plan de vacunación. Para solicitar el ingreso a la provincia. Comunicate al 0800-444-0978. Estamos para ayudarte. Amigo pescador, gracias al esfuerzo de todos, en Goya hoy podemos disfrutar la apasionante pesca deportiva. Te pedimos que lo hagas respetando las medidas sanitarias y por sobre todo el río, los peces y la naturaleza, porque la pesca con devolución es pesca para siempre. Dirección de Turismo, Municipalidad de Goya. Goya te quiere conocer. Algo está pasando en Agda. Te esperamos para que te vuelvas parte de esta gran familia. Básquet femenino para todas las edades, desde los 4 años en adelante. Para los más chiquitos, a partir de los 4 también. Pañales, mosquitos, mini y mini. Nos divertimos y empezamos a compartir de este gran deporte. Y desde los 13 años en adelante, tenemos grupos variados con múltiples horarios a su disposición. Contamos con profes de educación física especializados en básquet, lo mejor para nuestros chicos. Cuotas accesibles para que todos podamos vivir de este gran cambio. Nos encontrás en Alvear 616 y para consultas, comunicarse al 3777-522135. Algo está pasando en Agda. No te quedes afuera. Antes de salir a la calle, pensá. Pensá si estás tomando todos los recaudos para no contagiarte. Pensá en los que te quieren y en los que más querés. Pensá en los médicos y enfermeras que llevan más de un año trabajando para salvar vidas y no dan más. Pensá en los que se mueren por abrazar a sus nietos, pero que en realidad no se quieren morir. Pensá que, si vos pensás, podemos frenar los contagios. Gobierno de Corrientes.
pensamos en vos. Armería Jabalí, venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido, cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas, Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Sabemos que estás cansado, que no das más, pero no aflojes. Pensá que cada vez falta menos. Pensá que no podemos tirar por la borda tanto esfuerzo realizado. Pensá que el plan de vacunación avanza a buen ritmo. Pensá que si extrañás mucho a tus amigos, podés verlos al aire libre. Pensá que si tenés muchas ganas de estar en una fiesta, el día que esto termine, todo Corrientes va a ser una fiesta. Pensá que si pensás, ganamos todos. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Muy bien, continuamos en los temas que interesan. 11 y 10 de esta mañana seguimos esperando la conexión con esta conferencia de prensa del equipo de economía del municipio, pero vamos a continuar compartiendo notas. En este caso, Valdés habilitó 12 cuadras de pavimento por calle Lavalle. No es fácil hacer las cosas. Siempre criticar es mucho más fácil. Siempre criticadores hay por todos lados y es difícil y por qué no hacen. No fue fácil para nosotros juntarnos con Eduardo Tazano, con Claudio Polich, con Espínola, con toda la gente de Vialidad para comenzar a diseñar algo que nos habíamos comprometido con los vecinos, que era trabajar para mejorar las arterias y la circulación de Corrientes. Al principio comenzamos levantando la planta de cemento. Era una planta que no estaba funcionando en ese momento y la comenzamos a reconstruir. Nos decían que no podíamos manejar la planta y que era dificultosa. Nosotros, como nos caracteriza, sobre todo a Claudio, que es testarudo, más que yo, digamos, menos también, comenzamos a poner en funcionamiento la planta y comenzamos a tener otras dificultades. Comenzamos a tener la dificultad tal vez de la calidad del cemento, pero sabíamos que teníamos que comenzar a aprender. Después nos decían que no podíamos, como Vialidad, como provincia, que no podíamos tener los trompos que distribuyen el hormigón, porque había mucha dificultad, que era muy complejo que nosotros podamos manejar ese tipo de camiones y ese tipo de vehículos. Y nosotros seguimos adelante, compramos equipamiento, compramos maquinaria, después nos asociamos con el intendente municipal, porque decían que nosotros como Estado no teníamos la capacidad, ni el conocimiento, ni la expertise, ni la experiencia, ni los trabajadores para poder hacer las obras.
nos juntamos con el intendente y salimos a trabajar una idea, que era la creación dentro de Vialidad Provincial de una unidad para apoyar a los municipios trabajando conjuntamente. Y generamos la Dirección de Vialidad Urbana. Y creímos que la fuerza de cada uno de los trabajadores, que la experiencia de la gente que trabaja en Vialidad Provincial, que la fuerza y el corazón que le teníamos que poner nosotros, porque los vecinos esperaban que de aquella promesa que le hicimos en campaña con Eduardo Tassano, de que necesitábamos caminar juntos para reconstruir la ciudad de Corrientes, se haga realidad. Y hoy estos 1.200 metros que estamos inaugurando hoy lo hacen una realidad. La calle Lavalle es una realidad por el esfuerzo conjunto del Estado, de la provincia de Corrientes y del municipio. Y díganme si no fue difícil. Todas las veces que he venido a mirar y encontrándome con cada uno de los vecinos, tuvimos 100.000 dificultades. 100.000 dificultades. Caño, cloaca, pero hicimos los desagües, los sumideros, los niveles, y cada una de las dificultades fuimos sorteando. Así que para mí también es un honor, un orgullo de que el desafío que nos trazamos pueda hoy ser inaugurado. Y para cada uno de los vecinos sobre calle Lavalle, espero que mejoren sus veredas, espero que pinten sus casas, que la municipalidad ilumine esta calle y que sea realmente un ejemplo del esfuerzo conjunto de lo que podamos hacer los correntinos. Yo estoy seguro que con Eduardo Tassano vamos a hacer muchas obras más. Estoy seguro que con Claudio Polich vamos a hacer muchas obras más. Estoy seguro que con Vialidad vamos a hacer muchas obras más, porque podemos hacerlo los correntinos. Tenemos que administrar los fondos de manera correcta. Tenemos que trabajar pensando en la ciudad de Corrientes. Esto era lo que necesitamos. Vamos a seguir asfaltando, vamos a seguir enripiando, vamos a seguir haciendo cordón cuneta, vamos a seguir desagotando la ciudad de Corrientes. Tenemos que saber que los correntinos este año cumplimos 200 años de nuestra Constitución Provincial. Tenemos que saber que este 25 de mayo que tenemos que tener cuidado, que tenemos que tener responsabilidad en la pandemia, que tenemos que distanciarnos, utilizar el barbijo, que tenemos que lavarnos las manos, que tenemos que ser muy cuidadosos, pero tenemos que saber que los correntinos estamos maduros con Eduardo Tassano para seguir transitando lo que prometimos en campaña, y que juntos vamos a seguir convocando a todos los sectores, a todos los ciudadanos, a todas las asociaciones intermedias, para hacer que nuestra ciudad de Corrientes cada día esté mejor, para hacer que nuestra provincia de Corrientes esté bien arriba. Muchas gracias y a seguir trabajando por el futuro del 1.100.000 correntinos. Muchas gracias. Ahí están los vecinos también para realizar el corte de cintas y dejar oficialmente inaugurado. De esta manera entonces queda oficialmente inaugurado y también damos por finalizado este acto agradeciendo la presencia de todos los vecinos. Buenos días. Bueno, continuamos en los temas que interesan. En este momento estamos esperando la conexión
de la conferencia de prensa de la Secretaría de Hacienda y Economía. Estamos esperando que se conecten, pero mientras tanto nos gustaría mucho anticipar. Ahí está hablando uno. Vamos a ver si lo podemos poner en pantalla con audio, si lo podemos escuchar. Entonces el presidente de la Nación hacía una reflexión que en su momento era quizá muy festejada por aquellos que tenían una visión corta de cómo Muy bien, volvemos. Sabemos cómo es esto del Zoom, siempre hay uno que otro inconveniente con el tema de la conectividad del internet. Ahí podemos volver a escucharlo, vamos a ver si lo podemos poner en pantalla. Lo tenemos con audio, simplemente sin imagen. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Pequeños detalles de lo digital. Bueno, vamos a continuar nosotros entonces con nuestra programación. Seguramente mañana vamos a tener más detalles de todo lo que se habló en esta conferencia, pero se está complicando bastante conectarlo. Ya de por sí la conectividad en la ciudad no es buena. Nos imaginamos cuando hay tanta gente reunida se complica muchísimo más. Vamos a continuar hablando un poco sobre pobreza infantil. Vamos a pasar a escuchar la editorial de Antonio Laje. Y esto que tienen acá son datos oficiales del INDEC del último cuatrimestre, si querés, del último cuatrimestre del 2020. Puestos y desagregados en lo que es la pobreza infantil. Esto es de 14 años para abajo. Yo quiero que le presten mucha atención a estas cifras. Y después tratemos de entender dónde está parada la clase política en la Argentina, porque es inentendible. Fíjense, bueno, el global en menores de 14 años, la Argentina tiene el 63%. Esto quiere decir que más de 6 chicos cada 10 de nuestro país son pobres. Y si te vas al Gran Buenos Aires, el 73% de los chicos menores de 14 años son pobres. El resto que estás viendo, fíjate, Chaco 72%, San Luis 70%, Mar del Plata 70%. Tenés el porcentaje más bajo, como sí suele ser siempre, en la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico que tiene la Argentina. Corrientes 70%, La Plata 50%, Ushuaia. Esta cifra, pero fíjense el Gran Buenos Aires, que además es un distrito que te define muchas veces una elección, y no lo digo esto de casualidad, digo porque la pobreza termina siendo un gran negocio para un sector de la política. La Argentina con esto lo que te muestra que es una gran fábrica de pobres y que hay un sector de la política que evidentemente está conforme y contento con esto, porque si no, no se entiende cómo a lo largo de los años, con distintos gobiernos que van pasando, la pobreza no solo no baja, sino que aumenta. Acá tenés el impacto de la pandemia, sin duda. Debes tener, depende de la franja, se calcula que puede estar entre 6 y 10 puntos de impacto de la pandemia, de lo que es el efecto de la pandemia, de una pandemia brutal, de un cierre brutal en la Argentina del 2020, con una economía que la frenaron completamente. Sacale, si querés, 6 puntos, que es el impacto que tiene la pandemia. Fíjense las cifras. Y esto es, porque me parece que, no sé si lo entendemos, estos son los menores de 14 años. Cuando un chico menor de 14 años, a lo largo de toda su infancia y crecimiento, hasta los 14 años, lo tenés en condiciones de pobreza, ese chico seguramente va a tener dificultades intelectuales, porque con mala alimentación no se desarrolla como corresponde el cerebro. Seguramente no va a tener oportunidades de trabajo, ni va a tener oportunidades de crecimiento, y seguramente el futuro de esto
es directamente más pobreza. Porque estos chicos en algún momento van a llegar a edad de clase dirigente, van a llegar a edad donde tienen que empezar a buscar otros trabajos. Muchos de estos chicos lamentablemente deben estar trabajando con trabajo infantil ilegal, pero en algún momento muchos de estos chicos van a tener que salir a buscar algún trabajo. Ninguno de estos chicos va a estar calificado para un trabajo que le permita competir y que le permita crecer, porque muchos de estos chicos lamentablemente abandonan la escuela. Esto es dato oficial. Me parece que estos son datos oficiales del INDEC, no es el Observatorio Social, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, no es el INDEC. Dato oficial. Y acá está detrás, obviamente, el fracaso de la política argentina. No importa el color político, porque esto obviamente no se hace de un día para otro, ni de un año para otro, ni en 4 años. Acá tenés el fracaso de la clase política y de la dirigencia, si querés, de la dirigencia sindical, de la dirigencia en general argentina. Este es el fracaso más grande, más rotundo. Entonces, cuando vos escuchás al presidente que lo único que le importa, y a otros funcionarios, que lo único que le importa es qué hacemos con el jefe de los fiscales, y lo único que les importa es tratar de ir a la agenda judicial para quedar lo más protegidos posibles. Y del otro lado ves una oposición que lo único que hace también es pelearse. No se entiende cómo no se dan cuenta que la Argentina en este camino no tiene futuro. Y no van a tener futuro ustedes tampoco, señores políticos. Con este camino no va a haber futuro en la Argentina. No hay forma, no hay forma. A ver, esto, a veces escuchaba las cifras de pobreza y tenía que mirar países de África, algunos países del Caribe muy pobres. No, hoy es Argentina. Este es el camino de Venezuela. Hoy Venezuela está con una cifra un poco más alta, Venezuela debe tener aproximadamente 85% de pobreza hoy entre los menores. Nosotros tenemos 73% en el Gran Buenos Aires. Es decir, para aquellos que creen que el destino y el camino de Venezuela es imposible en la Argentina, yo les diría que no estén tan seguros. La Argentina se ha convertido en una fábrica de pobreza. Se ha convertido la pobreza evidentemente en un negocio para un sector de la política. Y hoy con pandemia no se puede creer y no se puede entender que todas las fuerzas políticas no estén ocupados en resolver esto. Esto es lo único que hay que resolver. Acá hay que empezar a darle a todos estos chicos alguna oportunidad de futuro. Porque la Argentina va camino a ser cada vez más desigual. Porque quienes tenemos la posibilidad de poder tener a nuestros hijos un poco mejor, porque tuvieron la suerte de nacer en nuestros hogares, no por otra cosa. Porque no hay otra diferencia que la suerte donde naciste. Es decir, la brecha va a ser tan brutal que va a ser invivible la Argentina. Hoy ya es muy difícil vivir. Entonces, cuando vos escuchás en serio al presidente, a Macri, digo, por nombrar a líderes de distintas clases políticas o fuerzas políticas, que están en un canal tan diferente de lo que pasa. Che, ¿escuchaste algún político hablar de esto? ¿Lo viste en algún diario esto? No. Entonces hemos perdido el rumbo de lo que realmente importa. En la Argentina perdimos el rumbo de lo que realmente importa. Hagan lo que quieran, tomen las medidas que quieran, mátense con el procurador, mátense con los jueces, con la corte, hagan lo que se les cante. Cuando se quieran acordar, no va a haber país. Porque un país con esta cifra de pobreza de 14 años para abajo no es un país. No se puede vivir. No se va a poder vivir. Va a ser insostenible. No hay dinero que alcance para poder subsidiar medianamente para que la gente por lo menos coma. Y eso es lo que se está viendo en la Argentina. Y sin embargo, siguen insistiendo en sacar recursos del sector privado para mantener un Estado ineficiente en lugar de entender que lo único que va a poder servir en la Argentina es que el sector privado produzca y denle educación. Necesitamos educación fundamentalmente para que todos estos chicos puedan progresar. Por supuesto,
una vez que estos chicos se eduquen a ustedes, no los votan nunca más. Sin dudas, uno de los pilares fundamentales en esta situación tan crítica que estamos pasando, en esta crisis económica y con estos porcentajes, es la educación. Mañana esperemos poder estar en comunicación con la directora de educación del municipio, que nos va a comentar un poco cómo se sigue viviendo con estas medidas que conocimos el día de hoy. Hasta ahora solamente tienen información del gobernador, pero tenemos entendido que en horas del mediodía va a haber una reunión del comité de crisis donde seguramente se dé mucho más detalle de cómo se va a trabajar en nuestro municipio. De todas formas, esperemos estar en comunicación con ella el día de mañana. Vamos a cerrar el programa el día de hoy escuchándolo a Carlos Pagni con Alfonso Pratgay, que hablan sobre todos estos temas que por ahí poco nos gusta escucharlos, pero de vuelta es necesario para ver en qué contexto y dónde estamos parados. Inflación sin control y pobreza que crece. Bueno, y tenemos el gusto de recibirlo, Alfonso Pratgay, que tiene en estos tiempos un protagonismo casi diría yo equivalente al que tenía cuando estaba en la función pública, por la calidad, y yo diría algo muy curioso porque está fuera del debate de la Argentina habitualmente, que es el rigor argumental en sus impugnaciones, observaciones, críticas a la política del gobierno en general y a la política económica en particular. Así que va a ser un gusto escucharte y disfrutar de esa precisión. Bueno, muchas gracias, Carlos. Es un placer estar acá acompañándote. Para empezar, me gustaría que veas un tuit y un pequeño videíto y después escuchar tu reflexión sobre lo que ves y lees y escuchás. Dale, perfecto. Ahí está el tuit. Alberto Fernández, hace pocas horas, ¿no? Me preocupa mucho el aumento de los precios porque es inexplicable. Sinceramente, no hay ninguna razón para explicar los aumentos de marzo y abril. Algunos han aprovechado el momento. Vengo muy decidido a poner orden. Esto tiene que parar. Y ahora viene el videíto. El problema inflacionario ni siquiera es un problema. La presidenta percibe que tirando la cantidad de dinero que ha puesto ayer en el mercado en favor de los planes sociales, va a haber lo que siempre ocurre, un aumento de la demanda, una retracción de la oferta y un incremento de los precios. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Lo resuelve mandando a los chicos de la cámpora, a los militantes de la cámpora, a controlar a los comercios. Pero, presidenta, dígale a Moreno que deje de arreglar con los supermercados, que es donde hay un problema. Y además hable con Mercedes Marcó del Pon, porque el problema es que usted no tiene en cuenta la cantidad de dinero que ha emitido y que no ha tenido respaldo, y eso ha sido una causa generadora de inflación enorme. ¿Por qué no manda a la gente de la cámpora a controlar el Banco Central? ¿Y cómo emite el Banco Central? Por ahí se lo cuentan, por ahí no. Pero lo que digo es que finalmente el mayor problema que tiene la economía argentina, la presidenta lo resuelve mandando brigadas de chicos a controlar precios. Es como si siguiera siendo la presidenta en realidad, ¿no? Sí, exactamente. A ver, ¿qué pasa por tu cabeza cuando ves esto? Y dispara muchas cosas, ¿no? A ver. Y tiene que ver también con lo que hablabas vos al principio de esa condena que tenemos hoy en Argentina de cómo los políticos cambian sus visiones, muchas veces sus principios, sus valores, su manera de ver las cosas, ya sea que estén de un lado o del otro del mostrador, ¿no? En el primer tuit, que es el actual, es mucho más impactante la foto en la que dijo eso. Estaba saliendo al aire en C5N con su propio teléfono, ¿no? O sea, no habían podido siquiera armar esa cuestión. Ahí le hicieron un favor, pusieron foto de otro momento, ¿no? Pero ahí dice no tener una explicación y resulta que se olvidó todo lo que hace algunos años tenía tan claro cuando era opositor, ¿no? Obviamente no se olvidó. Le conviene olvidarse y le conviene ponerse en otro lugar y le conviene, después de que dijo durante toda la campaña vuelve el asado, yo los voy a cuidar, desaparece esta época triste, ahora la única explicación que tiene para dar es no tengo explicación, ¿no? Hoy habrás visto que empezó esto de volvió decidido a poner orden. Esto también es interesante, ¿no? Es como que si se va de viaje, se va de todo. Tiene que volver para seguir trabajando de presidente, ¿no? Esto tiene que parar y hoy tú... Recordemos que mientras estuvo ausente gobernaba Cristina.
Es decir, vengo yo a poner orden del desorden de Cristina. Exactamente. Debo interpretar eso. Capaz que podemos interpretar eso. Pero en todo caso, la idea esta de poner orden se empezó a expresar hoy con una decisión que fue la de tan conocida y tantas veces usada prohibición de exportar algo, en este caso la prohibición de exportar carne, ¿no? Y hay un tuit muy interesante. A ver, creo que lo tenemos. A ver si podemos mostrar algo referido justamente a las exportaciones. No es este. Acá lo tenemos. Este es un tuit de Matías Culfas de octubre del año pasado, el 19 de octubre del año pasado, después de la primera reunión del Consejo Económico y Social, y él nos cuenta acá, arriba dice, los 10 principales consensos a los que llegaron en esta reunión del Consejo Económico y Social, y abre el hilo para contarnos los 10 ejes que planteamos para lograr un desarrollo sostenido a largo plazo. Fíjate, Carlos, cuál es el primer eje. El primer eje es: necesitamos exportar más. O sea, el consenso al que llegó en su primera reunión el Consejo Económico y Social fue el de necesitamos exportar más porque de esa manera obtenemos divisas, generamos mayor empleo, mayor bienestar y reducimos la pobreza. ¿Qué hacemos ahora con el Consejo Económico y Social si en el primer eje ya estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que se dijo antes? La pregunta es, ¿esto es un gobierno que gira, como gira Alberto Fernández en este tema o como gira en el tema de la procuración? ¿O esto es la evidencia? Probablemente Culfas crea que el primer consenso sea exportar más y hay como una especie de debate interno donde no se pueden poner de acuerdo y es una permanente pelea donde siempre gana el mismo bando, pero digamos como parte como expresión de una especie de torre de Babel dentro del gobierno. Yo creo que pasa eso, pero en este caso en particular pasa más que eso, porque no es que sucede después de una reunión de gabinete de esa torre de Babel. Sucede después de que se juntó el Consejo Económico Social, que está compuesto por distintos actores, o actores distintos al gobierno, por sindicalistas, por empresarios, por referentes sociales, y en donde, yo me acuerdo cuando salió esto, lo que provocaba este documento era, bueno, acordaron que la Tierra es redonda, ¿no? Chocolate por la noticia. ¿Cómo vas a estar en desacuerdo con ningún sector productivo sobra? Todos Pero ahora no estamos. Ahora la Tierra deja de ser redonda. La Tierra deja de ser redonda y vuelvo a tu punto del procurador, y es el fracaso de la política para encontrar consensos. Por supuesto que no está dentro de la torre Babel del gobierno. Cada vez es más claro que ahí chocan las visiones todo el tiempo entre el accionista del poder, que es Cristina, y el gerente devaluado de ese poder, que es el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y que no tengas acuerdo y que no tengas un consenso dentro de la fuerza que gobierna, obviamente que te prepara muy mal para encontrar un acuerdo con la fuerza que tenés enfrente, ¿no? Pero digo, vos hablabas del procurador y me parece que esto lleva a una reflexión que por supuesto tiene que ver con las instituciones, pero que excede incluso lo estrictamente jurídico, ¿no? A veces nos perdemos con los nombres, los vericuetos, las mayorías, ¿no? Y la verdad que esta es una clase dirigente, una clase política que no se puede poner de acuerdo en cosas tan básicas como estas, ¿no? La lógica de una supermayoría, así se llama, la de los 2/3, es la lógica de el legislador, el constituyente, pensó, bueno, esto es de tal gravedad institucional, económica, política, lo que fuera, que no lo podemos estar cambiando todo el tiempo. Entonces le vamos a poner un corsé a la rosca política, vamos a forzar a los políticos, le vamos a imponer, diría un economista, una restricción presupuestaria al político para que haga lo que tiene que hacer y si no sabe hacer, que lo haga de todos modos, que es ceder algo a cambio de otra cosa. Y vos lo mencionabas muy bien con el gobierno anterior, nos podríamos ir incluso más atrás, ¿te acordás cómo se designó a Gilles Carbó? El elegido no era Gilles Carbó, ahora Reposo. Y Reposo se encontró con tenía un problema en su currículum, ¿no? Sí. Dijo que había hecho cosas que no había hecho. Pero después de ese desgaste, se desgastó Reposo, que
quedó descalificado, pero se desgastó también la clase política y entonces la oposición terminó aceptando la segunda propuesta, que era Gil Carbó. Y volviendo a Lilita Carrió adelantó. Se opuso a eso, sí. Sí. Entonces, yo digo, qué difícil es, primero, lograr un acuerdo con la clase política, o dentro de la clase política, y segundo, qué difícil es sostenerlo en el tiempo, ¿no? Y por lo tanto, vos hablabas de la pérdida de credibilidad y de autoridad de la clase dirigente, no solamente la política, ¿no? La sindical en particular y la empresarial. Pero por lo tanto, los que no están en esa casta, los que no están en ese grupo, miran a esta gente que define los destinos del país y que no se puede poner de acuerdo en aquellas cosas que no tiene más remedio que ponerse de acuerdo, y observan y dicen, bueno, hoy ellos eligen esta cosa, pero mañana el partido que venga, o el candidato que venga, o la fuerza política que venga, va a ser exactamente lo contrario, ¿no? Y esto nos lleva a la dificultad. A ver, Argentina está atrapada en este lugar hace 40 años, ¿no? Ahora vamos a hablar de inflación y de muchas de estas cosas. Hay que irse muy para atrás para encontrar momentos muy distintos del actual, ¿no? Entonces, si vos no lográs ese acuerdo entre la clase dirigente, es imposible pensar que el tipo que labura todos los días, el emprendedor que tiene un peso de más y dice, bueno, me la juego, invierto en esta máquina, no invierto en esta máquina, me cambiaron la regla, ahora me conviene, pero después va a venir otro gobierno y va a hacer exactamente lo contrario, ¿no? Nos pasaba a nosotros cuando estábamos, a mí particularmente, cuando estaba de ministro en el gobierno y había un entusiasmo muy grande en una parte de la población que yo llamo emprendedora, pero la pregunta que hacían era, ¿y qué pasa si ustedes no ganan las elecciones, ¿no? Y eso te lleva a otra reflexión, y es que el presidente que gana tiene la presión de revalidar, esto es el juego democrático, por supuesto, no a los 4 años, sino a los 2 años. Entonces, es imposible con este esquema tener reformas estructurales duraderas, por 2 razones. Primero, porque el próximo gobierno las puede cambiar. Y segundo, porque esas reformas necesitan un tiempo para madurar, para implementarse, que es contrario a la urgencia del voto cada 2 años, ¿no? Entonces, yo creo que hemos llegado a un momento donde nos tenemos que preguntar, esta decadencia no es de los últimos 2 años, de los últimos 6, de los últimos 20, es quizás de los últimos 40. Y tiene mucho que ver con que Argentina o su dirigencia política no consigue este entramado de llegar a acuerdos que nos permitan extendernos hacia el mediano plazo, ¿no? Vos fijate. Ahora, en ese camino, la pobreza llega ya. Bueno, la pobreza es parte de esto. Casi a la mitad de la población. La pobreza está, como bien dijiste vos, en ese informe del INDEC que quedó medio diluido porque en realidad era como un apéndice del número que se publica cada 6 meses, ¿no? Y entonces acá aparece que en el último trimestre del año, el dato anterior que teníamos era el último semestre. Entonces, abren el semestre, en el último trimestre del año la pobreza fue del 45%, y desde entonces, como bien decías vos en tu editorial, tuvimos la inflación de los últimos 4 meses. Ya estamos en el 5º mes. La inflación que más pega en la pobreza es la inflación de alimentos, porque lógicamente la franja más vulnerable de la población gasta la mayor parte de su ingreso, si le alcanza, en lo más básico, en lo más urgente, que son los alimentos, ¿no? Esa tasa de inflación del 4% mensual, si vos la repetís durante 12 meses, que es la manera de, los economistas llamamos anualizar, no te da 48, te da 60 y pico, te da 62. Es más, en los primeros 4 meses de este año, la tasa de inflación anualizada de los alimentos, del precio de los alimentos, fue de 67,4%. ¿Qué es la que más afecta? Que es la que más afecta, ¿no? Al pobre. Desde la salida de la convertibilidad hay 3 saltos de la inflación de alimentos en los primeros 4 meses que llegan al podio, ¿no? Este que te dije ahora de Martín Guzmán es el tercero. Antes tuviste un episodio cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete, curiosamente, o sea que ya desde entonces podría haberse preocupado por entender la explicación, ¿no? Que hoy nos reconoce que no entiende. 73% anualizado
en 2008 y después cuando ya era Vudú ministro en 2010, otro 70% anualizado de inflación del precio de los alimentos. Eso pega en la línea de flotación. Mañana casualmente va a salir el índice de la canasta básica y la canasta básica alimentaria. Eso es el elemento que se utiliza para medir la pobreza y la indigencia. Claro, comparás el ingreso promedio contra el gasto necesario, en las calorías necesarias, cuánto te cuestan y si estás cerca o estás lejos de ese ingreso. Y eso es lo que define la línea de la pobreza. Ahora, si vos tuvieras que explicarle a un finlandés por qué la Argentina tiene este problema de inflación tan persistente y por qué no le encuentra el agujero del mate desde hace tanto tiempo, ¿cuál es la razón? Mira, te digo antes un número que creo que te va a impactar mucho, que tiene que ver con el resultado final de esa inflación, que bien lo dijiste vos, es el precio de los alimentos y es la desigualdad y la situación de urgencia y de emergencia a la que somete a buena parte de nuestra población. En un país donde el 60% de los menores de 18 años es pobre, es un país al que le estás robando el futuro todos los días, no hay ninguna duda acerca de eso, ¿no? En el conurbano ese número es más alto todavía, 72%. Pero fíjate qué interesante este dato, Carlos. Cuando asume Cristina Fernández de Kirchner, la pobreza era 26%. El gasto público, porque esto tiene que ver con tu pregunta, el gasto público es la herramienta que tiene la política para ir ajustando las necesidades del conjunto y para ir eventualmente curando las heridas de un pasado anterior, ¿no? Yo creo que estamos todavía sufriendo la necesidad de atender a los que quedaron descartados o que quedaron al costado del camino después de la crisis del 2001, ¿no? Y eso en gran medida marca toda la agenda presupuestaria de Argentina. Pero te decía, fin del 2017... Muy importante esa idea, no salimos todavía de la crisis del 2001. No salimos todavía porque aún todavía estamos tratando de curar. Y creo que uno de los grandes problemas es que se mezcla lo que tendría que ser una cura transitoria con un remedio permanente que al final termina logrando el efecto contrario. Voy entonces a estos números para que lo entiendas bien. En el momento en que asume Cristina Fernández de Kirchner, en el 2007, la pobreza afectaba al 26% de la población. En una coincidencia numérica bastante curiosa, como diría Borges, ¿no?, del sistema decimal, sí. El gasto público total, provincial y nacional, representaba también el 26% del PBI. Hoy el gasto público representa el 42% del PBI. Entonces vos dirías, bueno, esta es una sociedad que en los últimos 14 años dedicó buena parte del esfuerzo y los recursos del Estado a atender esta problemática. Es más, si mirás los gobiernos que asumieron desde entonces, lo que te contaban y lo que te vendían era eso, ¿no? Ahora, así como el gasto público pasó del 26% al 42%, la pobreza pasó del 26% al 42%. Entonces, es obvio que la receta no está funcionando. ¿Por qué? Porque me parece que lo que sucede es, lo decíamos antes, la falta de los acuerdos. Cuando un gobierno asume y no tiene los resortes para definir una política de largo plazo, se tiene que contentar con lo que tiene a mano. Lo que tiene a mano le quema, valga la redundancia, en la mano, porque es la urgencia, porque es la emergencia, porque es una sociedad con más del 30% de su población debajo de la línea de la pobreza, te compromete todos los días. Entonces echás mano a lo que podés. Y lo que podés no es juntar un gran acuerdo en el Congreso y sentar las bases de un programa de desarrollo. Eso es lo que nos viene eludiendo, yo diría, desde, qué sé yo, desde 60 en adelante, ¿no? Desde Frondizi en adelante. Lo que tenés a mano es la política presupuestaria. Entonces, si hay un problema de pobreza, bueno, le tiro más pesos a la pobreza. Pero se los tiro de tal manera que no estoy resolviendo el problema, ¿no? Es ahora tenés otra cosa a mano, irónicamente lo digo, ¿no? O la sociedad argentina ha tenido otra cosa a mano, como método. La catástrofe. Sí, es decir, el accidente. O sea, no está... Sí, un no colapso, está la hiperinflación, la hiperrecesión, de la cual sale después algo que por un tiempito dura y se agota. ¿Puede haber una catástrofe?
Porque parece haber un consenso de que esto se desliza mal, hacia niveles cada vez peores, pero sin catástrofe. Bueno, históricamente las tuvimos, o sea, este deslizamiento empieza hace 40, 50 años y cada tanto tenías una catástrofe. Sí. Tuviste la hiperinflación que vos mencionaste en el 89, en el primer gobierno democrático después del 83, donde todo lo institucional estaba siendo resuelto, pero todo lo económico estaba suelto, por decirlo de alguna manera. Y después tuviste el gran golpe del final de la convertibilidad, el espejismo de esos años donde la cosa funcionaba bien y donde la política se relajó y la consecuencia fue una crisis prácticamente terminal, ¿no? Entonces, cuando yo hago el llamado al gran acuerdo político, a estos consensos que parecen escritos sobre agua, porque lamentablemente es el propio gobierno el que los está devaluando, pero sin un gran acuerdo político no tenés un programa de desarrollo, y sin un programa de desarrollo seguramente te la vas a pegar en algún momento, ¿no? Hoy estás con el respirador del precio de la soja, hoy estás tapando, Guzmán está tapando la olla como puede en una cantidad de dimensiones, pero es bastante obvio que la economía está juntando presiones y está juntando desequilibrios que además ya están, por eso digo, lo de la inflación es en alguna medida el anticipo de esto que vos estás planteando, ¿no? Al conurbano bonaerense, donde la pobreza es incluso mayor que en el resto del país, donde la pobreza de los más jóvenes es de más del 70%, vos le agregás a través de un caño y le vas mandando inflación de alimentos, inflación de alimentos, inflación de alimentos, y eso sin duda es una olla a presión, ¿no? Si se enteró el gobierno, si se enteró toda la dirigencia política o si no se enteró, bueno, me parece que eso es la tarea que tenemos que hacer los que lo vemos un poco desde el costado, ¿no? ¿Cómo, dentro de este cuadro tan realista y dramático y concreto, estás hablando de cosas muy concretas, de pobreza, de alimentos, ¿qué puente hay entre esto y el viaje de Fernández a Europa, la negociación con el fondo, la posibilidad o no de un acuerdo con el fondo, de arreglar ese problema de la deuda con el Club de París? Bueno, en principio... Al que está preocupado por estas cosas, ¿por qué le tiene que interesar eso otro? Bueno, lo que vemos es que la agenda del ministro se concentra casi exclusivamente en esos temas, ¿no? En el Club de París y en el Fondo Monetario Internacional. Vos decís que entregó el resto de la política económica. Me da la impresión, a ver, coincidentemente, los últimos 2 meses él estaba fuera cuando salió el índice de precios, ¿no? Y hablando del índice de inflación, dijimos que fue 4,1% en abril. En los últimos 5 meses, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, estuvo siempre arriba del 3,5%. ¿Sabés cuándo fue la última vez que tuviste 5 meses consecutivos de inflación por encima del 3,5% mensual? Entre diciembre del 90 y abril del 91. Fue la segunda hiperinflación. Sí, sí, con Menem. Sí. Con Menem. Sí. Y después vino el programa de convertibilidad. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Siempre un ajuste feroz antes, ¿no? Sí, un ajuste feroz. Herman González. Herman González, claro. Lo que quiero decir es que la preferencia revelada, lo que nos transmite el ministro de Economía es que este tema no es una prioridad para él, o no es una prioridad. Ahora, vos estás sugiriendo que vamos a un problema de alta inflación, no te digo hiperinflación, pero de alta inflación casi condenados, el año que viene, ponele. Ya estamos en alta inflación, Carlos, o sea, 4,1%. Pero hablo de algo 70, 80% de inflación anual. Bueno, 4% anualizado es 60, ¿no? O sea, ya estamos en ese escenario. Ya estamos en ese escenario de alta inflación, ¿no? Tenés que irte muy para atrás para encontrar algo tan alto como eso, ¿no? Volvamos al viaje y a la agenda esa de Guzmán. El viaje, y después hablemos un poco más del acuerdo, porque me parece que si no, no se entiende bien. Pero del acuerdo político, vos decís. Del acuerdo político. Vamos al viaje. El viaje atiende, creo yo, las urgencias, ¿no? Y la urgencia que tiene hoy el gobierno es explicar por qué no va a acordar con el Fondo Monetario antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque el accionista principal de la coalición le ha dicho: yo no quiero un acuerdo con el Fondo Monetario que implique un ajuste antes de las elecciones. Hay una dimensión que nadie habla del acuerdo con el Fondo, que no me consta que esté sobre la mesa, pero que no me sorprendería tampoco. Si vos ves el acuerdo que tuvo Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, que viene un poco... Paralelo, ¿no? Reestructuró la deuda, después acuerdo con el Fondo. Ecuador acordó con el Fondo a fin del año pasado
Y entre las tantas cosas que le pidió el Fondo Monetario, hubo una cosa muy interesante, que sería también interesante ver si tiene algún asidero acá en Argentina, que es una ley anticorrupción, así lo llamó. Entre otras cosas, exigió que en esa ley anticorrupción, todo aquel que tenga una sentencia probada de haber participado en un hecho de corrupción queda inhibido de por vida para ocupar un cargo público y tiene que devolver lo producido de ese hecho delictivo, de esa corrupción, ¿no? El decomiso del bien. Yo no sé si el fondo va a reclamar esto ahora, pero sí creo que cuando el gobierno propone que el acuerdo con el fondo tiene que ser aprobado por toda la oposición, bueno, hay una posibilidad de que la oposición exija eso, ¿no? Que es de vuelta sentar las bases de algo diferente, ¿no? Sentar las bases de los grandes acuerdos, los grandes consensos que queden inscriptos no solamente en una ley que la puede cambiar el próximo gobierno, que queden inscriptos en algo más potente. Es más, yo, después de mucho reflexionar acerca de la decadencia de estas últimas décadas, llego a la conclusión de que quizás lo que hay que hacer es reformar la Constitución. Fíjate la barbaridad que te estoy diciendo, ¿no? El riesgo que eso implica. Lo estamos viendo ahora en Chile. Pero si no, los acuerdos no son creíbles, ¿no? Por ejemplo, vos tenés que encontrar la manera de mover de un esquema o pasar de un esquema, transitar de un esquema de planes sociales a trabajo digno. ¿Cómo vas a hacer eso con las actuales leyes laborales y con el actual entramado sindical donde no existe la democracia sindical, ¿no? ¿Lo podrías hacer con un acuerdo? Y lo podrías hacer, pero no tenés ninguna garantía de que cuando este gobierno o el siguiente cambie de opinión. Claro, cambia. Entonces, hay cosas, hay reglas que yo creo que tenemos que no solamente acordar, sino darle un rango tal, el de la supermayoría que vos hablabas al principio, o hasta incluso constitucional, para que esto sea un empezar de nuevo, ¿no? Me parece que el descrédito es tal que es muy difícil imaginar cuál va a ser el apetito que va a tener un emprendedor pequeño, mediano, local, extranjero, por arriesgarse en una empresa en Argentina si las reglas se las pueden cambiar todo el tiempo, ¿no? Si cada vez que hay un problema la solución es aumento el gasto público y la contracara de eso es, bueno, como tengo que financiar el gasto público, le subo el impuesto a los tarados que pagan impuestos que son siempre los mismos, ¿no? Y esto nos hace cada vez menos competitivos, esto nos dificulta competir con el resto del mundo, dificulta pensar que un empresario se va a animar. Te hago una última pregunta. Sí. Y nos quedaron muchos temas. Eso que vos estás describiendo requiere de un gran liderazgo político, no sé si de una persona, no necesariamente, de un grupo político, de un consenso que le ponga futuro al país. Exacto. ¿Cómo se logra eso? Bueno, se logra... ¿Lo ves hoy en la escena? No, hoy no está en la escena. No, hoy no está en la escena. Yo creo que hoy se discute, en el mejor de los casos, ¿Y el qué presente. pensás hacer vos que militás políticamente en esa dirección? Bueno, yo sigo estando en el lugar donde estoy. Sigo tratando de aportar contenido, aportar ideas para que estas cosas sucedan, ¿no? No quiero desilusionarme, no quiero frustrarme. Yo estoy seguro que Argentina tiene muchas posibilidades, muchos recursos humanos, naturales, incluso institucionales, morales, pero si no ponemos en práctica lo que creo que hay que llamar el nuevo contrato social y moral, es muy difícil imaginar cómo vamos a arrancar, ¿no? Y cierro con algo que vos me preguntabas del viaje, porque tiene que ver con los impedimentos para que sucedan estas cosas si desde el propio gobierno la máxima autoridad te está mintiendo descaradamente, ¿no? Como lo puso en ese tuit. O vos me preguntabas del Club de París y me preguntabas del Fondo Monetario Internacional. El gobierno en estos momentos está queriendo modificar la tasa, el sobrecargo que le cobra el Fondo Monetario por tener una deuda muy grande respecto del tamaño de Argentina en el Fondo Monetario y por tenerla durante un tiempo relativamente largo. El estatuto del Fondo Monetario establece que, dadas esas condiciones, el prestamista de última instancia le cobra más al deudor independientemente de que el deudor esté muy necesitado y nadie le preste. Esa estructura, me parece que hace bien el gobierno en tratar de cambiarlo. Esto fue algo que yo le propuse al propio Alberto Fernández cuando yo era presidente del Banco Central en el 2003 y cuando discutíamos con el Fondo Monetario. Y la lógica era,
si el Fondo Monetario al final termina cobrando absolutamente todo, entonces no corre un riesgo que justifique la sobretasa, ¿comprendés? Correcto, claro. Ahora, en ese momento, Alberto Fernández, Kirchner, Labaña no se animaron a ir por esa línea. Está bien que el gobierno intente esa línea. O sea, vuelve a aquella idea. Vuelve a aquella idea, no es fácil porque necesita el 85% de los votos. En Europa consiguió el apoyo, según nos dijeron, de Portugal, España y Francia, que representan el 6% de los votos en el Fondo Monetario. O sea, le falta todavía el 79% de los votos para llegar, ¿no? Ni siquiera lo recibió Angela Merkel, ¿no? Iba a haber una teleconferencia que no se dio tampoco. No se dio, pero mi punto es este. Vos hablabas y estaba lo del Club de París y lo del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, ¿qué va a decir Macron? Macron, sí, yo lo voy a ayudar. En el Club de París son 16 acreedores, entre los cuales está Francia. La parte de Francia es solamente el 7%. Sí, el club está virtualmente ubicado en París, pero los acreedores principales son Alemania, Japón y los Países Bajos, que representan el 70% de la deuda y que fueron los que siempre votaron con mucha dificultad en el seno del Fondo Monetario. Si yo quería resolver ese problema, hubiera empezado por ahí. Mi sensación es que no quieren resolver el problema, porque resolver el problema significa poner sobre la picota al que generó este problema, que es Axel Kicillof. Quizás esto es lo que tendría que estar haciendo en estos momentos Martín Guzmán, cuando le cascotean el rancho todos los funcionarios de Kicillof y él está intentando resolver este problema. ¿A qué me refiero? Si tenemos tiempo lo puedo... No tenemos tiempo ya. Bueno, pero explico esto nomás. Sí. El gobierno se queja de la sobretasa que cobra el fondo, que es del 3% anual. Este señor que está en pantalla consiguió un acuerdo con el Club de París que el día de hoy le cuesta 9% anual. El triple de la queja. El triple de la queja. Ahora, ¿te quejas de lo poco e ignorás lo mucho? Bueno, lindo argumento para Guzmán. Sí, quizás, lo que acabas de decir. Quizás no se esté escuchando. O tal vez no se dio cuenta todavía. Pero, espero que sí, pero quiero decirte, la hipocresía es tal que eso mina por completo la credibilidad y ese es el punto de partida que hace muy difícil proyectarnos hacia adelante. Y acordar. Y acordar. Alfonso, muchísimas gracias. Gracias a vos, Como Carlos. siempre, fantástico. Igualmente. Gracias. Vamos ahora... Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Hay vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No tiene... No solo se vota, sino que también se come, se educa. Del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de las trabajadores. País afuera. ¡Quiero $1000 como prometieron! ¡Lo que devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueden frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su país. Nunca más al Estado Nacional del país.
Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Yo apuesto por los que apuestan por el juego, nuestro juego. Antes de salir a la calle, pensá. Pensá si estás tomando todos los recaudos para no contagiarte. Pensá en los que te quieren y en los que más querés. Pensá en los médicos y enfermeras que llevan más de 1 año trabajando para salvar vidas y no dan más. Pensá en los que se mueren por abrazar a sus nietos, pero que en realidad no se quieren morir. Pensá que, si vos pensás, podemos frenar los contagios. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El doctor Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el doctor Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Sabemos que estás cansado, que no das más, pero no aflojes. Pensá que cada vez falta menos. Pensá que no podemos tirar por la borda tanto esfuerzo realizado. Pensá que el plan de vacunación avanza a buen ritmo. Pensá que si extrañas mucho a tus amigos, podés verlos al aire libre. Pensá que si tenés muchas ganas de estar en una fiesta, el día que esto termine, todo Corrientes va a ser una fiesta. Pensá que si pensás, ganamos todos. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas: Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777-525226. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.